Bienvenidos a tu canal médico Paracetadoc en este primer podcast, el cual se titula Cuidados al manipular los alimentos. Recomendaciones sobre manipulación de alimentos. Gracias comunidad, hemos llegado a la meta del video previo y lo prometido es deuda. Consumir bacterias peligrosas transmitidas por los alimentos suele causar enfermedades dentro de 1 a 3 días después de ingerirlos. Sin embargo, la enfermedad también puede ocurrir tan rápido como en minutos o tan lejos como semanas después de la ingesta. Como te mencioné en el video anterior, y si no lo viste te dejo una tarjeta aquí para que lo veas. Los síntomas de las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden incluir vómitos, diarreas, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza y astenia generalizada, lo que significa debilidad general y dolor corporal. Manejar los alimentos de manera segura. Aunque la mayoría de las personas saludables se recuperan de una enfermedad transmitida por los alimentos, dentro de un corto periodo, algunos pueden desarrollar problemas de salud crónicos, graves e incluso mortales. Además, algunas personas tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades transmitidas por los alimentos, incluidas las mujeres embarazadas, los niños, adultos de la tercera edad y personas con sistema inmune debilitado, tales como los pacientes con trasplante, ya que el paciente con órganos trasplantados deben utilizar inmunosupresores para no crear rechazo al órgano trasplantado, con lo cual el sistema inmunológico se ve comprometido. En tratamientos con inmunosupresores de otra índole, como en el manejo de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el uso crónico de corticoides, que se puede utilizar en pacientes con lupus eritematoso sistémico y en artritis reumatoide. También las personas con VIH o SIDA, cáncer o diabetes. Recuerda, la diabetes no solo es un problema del azúcar, es un complejo. Y entre sus características se ve el compromiso del sistema inmunológico. Para mantener a su familia segura del envenenamiento por alimentos, debe seguir 4 principales pasos, los cuales son bastante simples, pero muy importantes. ¿Cuáles son? Tenemos uno que va a ser la limpieza del alimento, la separación, la cocción y los métodos de refrigeración. Lo que a resumidas cuentas es limpie, separe, cocine y enfríe. Bien, al limpiar, lávese las manos y limpie las superficies que va a utilizar con frecuencia. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, tanto antes como después de manipular alimentos. También después de utilizar los baños, de cambiar pañales, de tocar animales, de abrir puertas. Los pomos de las puertas están bastante contaminados y no les prestamos mucha atención. Importante lavar las tablas de cortar, platos, utensilios y encimeras con agua caliente y jabón después de preparar cada producto alimenticio. El cloro también resulta útil. Considere el uso de toallas de papel para limpiar la superficie de la cocina. Si usa trapos de tela, lávelos con frecuencia. Enjuague las frutas y verduras frescas con agua corriente, incluidas aquellas que vaya a pelar. Recuerde limpiar la tapa de los productos enlatados antes de abrirlo. Estas recomendaciones son importantes. Si comenzamos a pelar una papa o una yuca que se ha sacado de la tierra sin lavarlas primero, ¿qué hacemos cuando cortamos la cáscara? Pues el cuchillo al cortar va a meter toda la suciedad que tiene por fuera el alimento. Algo similar sería con las latas. Si la tapa de la lata no tiene este sistema de abrir fácil y tienes que usar un cuchillo para abrirlo, el sucio va a entrar con el corte del cuchillo al contenido del alimento. Separar. Separe del resto de los alimentos principalmente lo que son productos de carnes, productos animales, lo que es carne, las aves, el pescado, los mariscos crudos, así como los huevos, tanto en el carro de compras, en las bolsas que va a llevarlas y en el refrigerador. Ten en tu cocina distintas tablas de picar. Regularmente, en algunas cocinas, vemos que tienen una sola tabla de picar. ¿Y qué pasa? Estás picando carne, picando pollo, pescado y luego continúas picando vegetales con el mismo cuchillo incluso, lo cual no es recomendable. Entonces es importante mantener mínimo 2 tablas de picar en la cocina, una para productos cárnicos, otra para vegetales. Nunca, pero nunca
ponga alimentos ya cocinados en un plato que haya contenido carnes, aves, huevos, pescados o mariscos crudos, a menos que el plato se haya lavado, porque estamos regresando a lo mismo, producto cocido que ya es de comer, en contacto con un alimento crudo que puede estar con bacterias. Cocinar. Cocine a la temperatura adecuada. El único método de asegurarse de que el consumo de carnes, aves, huevos o pescados y mariscos sea seguro sin importar el método culinario es usar un termómetro para alimentos. Estos productos deben alcanzar la temperatura interna mínima segura para destruir cualquier bacteria dañina. Tan solo el color y la textura no son indicadores de seguridad confiable. Por esta razón, el tiempo de cocción es muy importante, ya que resulta un poco tedioso estar metiendo un termómetro a cada alimento de origen animal que vamos a consumir. Intenta que las carnes no sean exageradamente gruesas o grandes. Si es el caso, requerirán más tiempo de cocción. Importante asegurarse siempre. Los huevos es importante que al cocinarse queden estos bastante firmes, tanto la yema como la clara. Vemos que algunos prefieren consumir huevos con la yema un poco suave, lo cual no está cocida y puede ser un poco peligroso. Use únicamente recetas en las que los huevos queden bien cocidos. Cuando se cocine en un horno microondas, es importante girar los alimentos para una cocción uniforme. Deje siempre un tiempo de reposo que ayuda a completar la cocción. Personalmente no estoy a favor de la cocción en microondas por esta razón y prefiero la preparación tradicional en sartén. Si vas a consumir salsas o sopas que ya estaban preparadas, es importante calentarlas hasta que hiervan. Al refrigerar. Refrigere los alimentos de inmediato. Se recomienda que la temperatura sea de 5 grados o menor en el refrigerador y de aproximadamente menos 18 grados Celsius o menor en el congelador, ya que es la mejor forma para conservar durante más tiempo las carnes y pescados sin que pierdan sus propiedades. Y si ya preparaste productos como carnes, aves, pescados, mariscos o huevo, estos puedes colocarlo en el refrigerador en un tiempo máximo de 2 horas. No esperes que pase más de este tiempo, ya que puede resultar en problemas de intoxicación o infección. Resulta importante no descongelar los alimentos a temperatura ambiente, como por ejemplo dejarlo sobre la encimera que poco a poco se descongele, ya que esto no se recomienda. Hay 3 métodos seguros de congelar alimentos. Dentro del refrigerador, esto sería bajarlo del congelador a una temperatura, si bien que conserva, preserva los alimentos, pero no congela, que es la parte de abajo normalmente en un refrigerador, y dejarlos allí hasta que se descongele. Descongelarlos en agua fría, y otra manera también puede ser en el horno microondas, que tiene una programación especial para descongelar alimentos. Los alimentos descongelados en agua fría o en microondas deben cocinarse de inmediato. Bien, tenemos otra situación donde queremos agregarle nuestro toque de cocina a los alimentos. Entonces, al condimentarlos o marinarlos o adobarlos, siempre es importante que al agregarlos todos dejarlo en el refrigerador. Y si en el refrigerador vas a colocar mucha cantidad de comida, digamos muchas pechugas de pollo, no lo dejes en un solo recipiente, ya que la refrigeración no va a ser tan homogénea. Entonces se recomienda refrigerarlos en recipientes más pequeños y bien distribuidos. Y bien, estas son las recomendaciones con respecto al manejo de los alimentos en la cocina. Recuerda siempre los simples pasos: limpie, separe, cocine y enfríe. Y recuerda que con tu apoyo me motivas a continuar subiendo contenido. Nos vemos, pequeña comunidad científica. Saludos.